Señores, tengo un temita. En el día de hoy, el presidente del partido Generación de Servidores, Carlos Peña, presentó una denuncia en la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción en contra del el ex gerente de EDESUR, Milton Morrison, y el presidente del Consejo Unificado de Empresas Eléctricas Estatales, me parece que así que se llama el consejo, Celso Marrancini, por un supuesto fraude millonario, las sedes y una serie de cosas que denuncia Carlos Peña. Y entre los argumentos que él plantea es que supuestamente las EDES se van a vender a precio de vaca muerta al sector privado. Miren, yo no sé si las EDES se van a vender a precio de vaca muerta o a precio de chivo guisado. Yo lo que sé es que el sector eléctrico no necesita chapulines y que a este país hay que explicarle con lujos de detalles en qué consiste esa reestructuración y reforma que se está haciendo en el sector eléctrico. Y digo que a este país hay que explicarle con lujos de detalle esa reforma en el sector eléctrico porque ese hoyo le genera al país anual más de 1.500 millones de dólares, según ha dicho el economista Jaime Aristi Escuder. Y es un hoyo que uno escucha esas cifras así tan estruendosas, tan extraordinarias, y no toma en cuenta de que eso es un sacrificio que hace el pueblo dominicano. Claro. O sea, es al país, a las finanzas públicas que genera, o sea, esa sangría que genera, que le cuesta, y que eso lo está pagando la gente. ¿Y por qué digo que eso merece una explicación? Porque a la gente se le está exigiendo un sacrificio. Celso Marrancini le dijo al pueblo dominicano que sea paciente frente a los apagones, que tenga paciencia. Le digo, señores, nosotros le vamos a dar apagones, pero sean pacientes. Sean pacientes, no importa que esa temperatura tenga entre 34 y 36 grados Celsius. Sean pacientes, cojan sus apagones. No importa que en esos colmados se dañen esas mercancías. Sean pacientes. Hoy los detallistas, muchísimos empresarios detallistas, pegaron el grito al cielo por los apagones que le están dando. Más de 10 horas de apagones. Sean pacientes, que dice Celso Marrancini que ustedes tienen que ser pacientes. Ustedes no se quejen, sean pacientes. Aguanten, porque hay que ver cuántas horas recibe él de apagones. O si él aguanta con una temperatura de 36 grados Celsius, con este calorazo asfixiante, que la gente se está ahogando, a ver si la gente puede aguantar esos apagones. Porque por eso es que yo a veces, o sea, la gente confunde mucho su realidad particular con la situación que vive el pueblo. Y le habla como si le estuviera hablando a la gente de su clase, de su mundo, de su círculo social. Y no entiende que tiene que tratar de tener empatía y ponerse en el lugar de la gente que está padeciendo apagones en este país. Y encima de eso, una tarifa eléctrica carísima, que le está llegando carísima. Pero eso no es el dato que le quiero dar en el día de hoy solamente, porque hay una información que publicó en el día de ayer, CRES, que habla sobre la deuda pública consolidada. Oye, esto lo publica CRES, que es una de las instituciones, diríamos, referentes en materia económica, que publica una serie de informes siempre con datos, con evidencia, con sustento, y siempre no solo se quedan diríamos, en el diagnóstico, sino que también presentan soluciones. En el día de ayer publicó CRES un cuadro sobre la evolución de la deuda pública consolidada. Yo voy a ver si se lo puedo enviar a Ismael para que lo coloque en pantalla. Discúlpame que no te lo envié antes. Ese cuadro lo tenía pendiente, pero no te lo envié antes. Mira, ahí te lo acabo de enviar. Un cuadro sobre la deuda pública consolidada. ¿Y ustedes saben qué dice CRES? Que la deuda a junio del año 2024 ascendió a
74.679.2 millones de dólares. Tiren ese cálculo en pesos. Comiencen a tirar cálculo por ahí. Tírenlo en pesos eso. Pero ese fue el ascenso que tuvo la deuda a junio de este año. O sea, yo hice referencia recientemente en un comentario a lo que ellos dijeron a mayo, que había ascendido la deuda, y ahora la publicaron a junio. Y mírenlo ahí. Mírenlo ahí, porque después ya no, que julio. No. Yo presento siempre evidencia. Yo sustento mis comentarios, mis argumentos con evidencia de las propias instituciones, con datos de las instituciones. Esta deuda representa un 60,1 del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda pública consolidada. Y se incluye la del sector público no financiero y la del sector público financiero. Ahora, como lo que se dice es tan importante como lo que no se dice, yo ahora quiero decirle algo que no se ha dicho, que es un dato que yo quiero, porque yo pregunto, como lo que no se dice es más importante o es tan importante como lo que se dice, yo quiero hacer una pregunta de algo que no se ha dicho, o que si se ha dicho, estos oídos no lo han escuchado, ni estos ojos lo han visto, y por eso digo que necesito que me den la información. Yo me pregunto, ¿cuánto del incremento de esa deuda que va en un carro de Fórmula 1, cuánto representa el déficit del sector eléctrico del incremento de esa deuda? O sea, ¿cuánto representa? Si aquí se está tomando prestado para financiar el déficit del sector eléctrico. O sea, ¿cuánto se está tomando prestado para financiar el déficit del sector eléctrico? Este país merece esa información. ¿Por qué merece esa información? Bueno, porque aquí se dice que la deuda hay que ajustarla en función del gasto público. La deuda se pone en función del gasto público. Pero lo que no se dice es cuánto se está tomando prestado para financiar el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque ese financiamiento sería reconocer que se está financiando la incompetencia del sector eléctrico. O sea, el costo altísimo que eso tiene para el país. La mala política del sector eléctrico se está financiando con deuda. Y eso representa un alto costo para el pueblo dominicano. Y eso no se le está diciendo a este país. Por eso es que yo entiendo que tienen que salir a aclarar toda esa información. Porque lo único que quiere el país es información. Lo único que uno pregunta, porque uno vive de la información, de los datos. Entonces, ¿cuánto de esa deuda representa ese sector eléctrico? ¿Cuánto se ha invertido en los últimos 4 años? Esa incompetencia, esas pérdidas que han incrementado todos los años. Las pérdidas suben y suben, incrementan constantemente. Y ahora al pueblo se le pide un sacrificio por los apagones. No, vamos a sacrificar a ustedes porque nosotros le vamos a dar apagones. Entonces, encima de los apagones, incrementa la deuda. O sea, en el contexto donde están dando apagones, incrementa la deuda. Pero al pueblo no solamente se le exige sacrificio con los apagones que tienen que aguantar, también vienen los sacrificios fiscales. Porque este país lo que necesita, este país no necesita una reforma fiscal. Este país lo que necesita es una terapia fiscal. Son vacaciones fiscales que necesitamos nosotros. Pero por ahí viene una reformita que se está socializando con algunos sectores y que viene ahí esa reformita. Entonces, ante todo eso se tiene que aclarar. Y por eso entiendo que tiene que reunirse el gabinete eléctrico y explicarle a este país todos los detalles de todo eso que se está dando. Porque además, y con esto culmino ya, se nos quiere vender que vienen unos chapulines. Viene un chapulín colorado con un grupito de chapulines que vienen ahora, que son los especialistas en reducción de pérdidas. Porque este país lo necesita a ellos. ¡Pam! Ahora vienen a resolver lo de la pérdida del sector eléctrico. Pero ¿quiénes son esos chapulines que vienen a resolver las pérdidas? ¿Quiénes son? El sector privado. Son el sector privado. Entonces, por eso las sedes ahora van a pasar con una operación, con un mantenimiento del sector privado, cuando aquí lo que ha habido es una mala política pública.